los amigos de toda la vida nos conducen por el dulce trajín de la música a lo más profundo de nuestras emociones. Señoras y señores, con ustedes, Juan Cancio Barreto y Marcos Brizuela. Comenzamos nuestro programa hoy, día, en nombre de Dios. Que tengamos muchísima suerte cada uno de los que vamos a estar en este programa en sus respectivos hogares. Un cariño inmenso de este quehacer folclórico que se llama El Canto. Red Guaraní tenía otro programa que era folclórico también y no sé, quería un cambio. Entonces me llamaron a mí por teléfono la señora Gina y me llamaron otra gente de la producción, principalmente también estaba, cuando eso estaba Claudia Simbrón, y nos reunimos y me dijeron, bueno, vamos a hacer un programa folclórico. Y digo, yo no soy, yo soy músico, yo soy chacrero. Yo presentar un programa de la televisión, no puede ser. Tiene que haber otra gente, no. Hablaron con el doctor Arnoldo, hablamos por teléfono, me dijo, vamos a hacer, bueno. En fin, y bueno, vamos a probar. Recibo un llamado de mi compadre Juan Cancio de Ciudad del Este. Y totalmente sorprendido porque me dice, compay, Yapota Televisión. ¿Cómo le digo? Sí, vamos a hacer televisión en Red Guaraní. Tengo una posibilidad y voy a hacer solamente si es contigo. No entendí cómo venía la mano. Finalmente, bueno, ¿cuál es tu idea, Juan Cancio? Mi idea es hacer una peña y yo voy a necesitar de una persona que esté conmigo y que es Marcos Brizuela, que es mi compadre. Y bueno, así comienza porque de vuelta de Cosquín él me vuelve a hablar y me dice, ahí ya hablé con los directivos a Yapota el programa. Y pero ¿y qué estilo? Y bueno, peñemos que trata al mejor estilo Juan Cancio Barreto. Así comienza esta historia. Bueno, el nombre era un poquito, cada uno está sugiriendo, me dice, ¿qué te parece a vos? Yo le planteé otro nombre, realmente entre amigos no me corresponde.
yo quería hacer En Buena Compañía o al Ñan de Estilo y Tepe, Juan Cancio, Marco Brizuela. Más o menos era lo que yo pensaba. Vinimos al canal y con Claudia Simbrón ya comenzamos, y con la señora Gina comenzamos a ver ya, ¿cómo se va a llamar la peña? ¿Cómo se va a llamar la peña? Y finalmente Claudia Simbrón, su marido, es realmente el dueño del nombre. Y si íbamos a ser Peña de los amigos, ¿sabes? Entre amigos. Pienso que surgió un poquito del consenso que se hizo otra vez en el equipo técnico y prevaleció. O sea que yo perdí mi posibilidad de poner En Buena Compañía, que pienso que es En Buena Compañía hoy entre amigos. Lo más bravo fue el debut, digamos. Que teníamos que tener, hablamos a los amigos para hacer ese primer programa y el domingo, y ese mismo sábado vinieron algunos colegas, nos dijeron que no podían venir porque tomaron un compromiso y estaban un poco lejos, y ahí le hablamos a Rigoberto, a Lalo, a Neni. Creo que con ellos fue el primer programa, fue lo más bravo. A partir de ahí, hasta hoy día, a Dios gracias, como pasó como si fuera un sueño. Y realmente es un sueño. Es un programa bendecido por Dios. No pensé estar en televisión de vuelta. Era siempre querer volver a hacer un programa de televisión como en los años 75, 76. Y hoy, a 6 años, con los compañeros que tengo, con la producción, los directivos y el compadre con quien jugamos de memoria tantas cosas. En fin, es maravilloso porque también me posibilitó volver a retomar el canto, que yo ya había dejado en parte. Hoy lo estoy haciendo de vuelta en forma profesional. Así que es una alegría tremenda el compartir y la gran respuesta, la gran audiencia maravillosa que tiene Entre Amigos. Eso para mí me fortalece y me recupera porque me siento realmente cómodo y feliz en nuestro programa. Sí, cada programa es una anécdota. Cada programa es un programa totalmente diferente, con diferentes colegas que vienen. Cada colega viene con su historia y nosotros los músicos tenemos tantas historias que no nos olvidamos. Estaba de invitado con nosotros Milciades Brites, nuestro amigo de Pedro Juan Caballero. Él es no vidente, uno de los mejores guitarristas probablemente del país. Extraordinario amigo y cantor y músico. Y justo una de las repetidoras del canal se estaba inaugurando en Pedro Juan Caballero y era un poquito la alegría nuestra que llegamos al norte, a toda esa parte del país. Y Milciades invitado esa semana. Entonces Juan Cancio le pregunta: y Milciades, ¿qué tal? ¿Se ve bien cómo dice que salimos bien? ¿Se ve bien el canal en Pedro Juan? Y le dice en seco Milciades: yo soy amigo por anduna, amigo echaba, me checo endute. Me resultó espectacular. Creo que una vez llovió tan grande y teníamos una gotera tremenda. Cuando se corría el agua ahí. Sí. Ay. Esas son las anécdotas. Todos los programas es una anécdota total. Fenomenal. Cuando tuve que comunicarle a Juan Cancio que estaba muy afectado del corazón y tenía que someterme a una intervención muy dura, muy difícil, eso significaría dejar el programa. No sabía yo por cuánto tiempo, no sabía si iba a ser definitivamente, porque lo mío fue muy difícil. Realmente por eso digo, doy gracias a Dios que hoy esté aquí festejando 6 años de nuestro programa. Bueno, el peor momento que personalmente tuve fue cuando Marco se enfermó y sabíamos nosotros con sus hermanos la gravedad de su
de su caso, cosa que él no sabía. Ese fue el peor momento. Y el mejor momento del programa fue cuando él volvió, que me dio una sorpresa tan agradable, tan linda, cuando al entrar le veo a Marcos, ya vengo nuevamente a trabajar. Y tuve la suerte de ver en mi recuperación que Entre Amigos estaba vigente, y todo el apoyo de la gente de Red Guaraní que yo tuve en ese momento, y de tantísima gente con sus deseos y con sus oraciones, y hoy estoy disfrutando de esta bendición, realmente muy importante para mí. La admiración que tengo, no solamente por mi compadre Marcos, en el programa Entre Amigos, yo le admiro a todos mis compañeros de trabajo. Eso lo digo con toda la honestidad del mundo, con la mano sobre el corazón. A todos mis compañeros, todos en general. Le admiro a todos mis compañeros que están en el programa Entre Amigos. Bueno, Juan Cancio, mi compadre, mi amigo de tantos años. Más que admiración, jugamos un poco de memoria lo que es. Juan Cancio es en su casa, en el campo de fútbol, es la misma cosa. Es el Juan Cancio que siempre tenés que esperar siempre alguna improvisación de él, inclusive en sus mejores interpretaciones, porque sale con cualquier improvisación, pero de repente maldita, pero es un grande, es mi compadre, y realmente hacer un programa con él es una alegría de todos los días, porque yo estoy esperando el domingo para estar con él, darle un abrazo y hacer Entre Amigos. Realmente es maravilloso su compañía. Hay muchísima gente, como dije anteriormente, que están trabajando para llegar a los hogares de todo el país. Es un programa bendecido por Dios. Este programa no hubiera existido, si vamos a ser honestos, desde el comienzo con la señora Gina, con Claudia, después nos juntamos con Rodrigo y muchísima gente que pasaron. Hoy día estamos con Rodrigo, le agradezco muchísimo también a él. Una canción que le damos a él porque es una persona muy seria, muy profesional, y todos los camarógrafos, ya el cachafá, principalmente quien estaba hablando. Marco es el que más o menos regula el ambiente. Yo ya nací así y tengo 63, 64 años y ya no voy a cambiar. Quiero agradecerle al doctor Arnoldo Vins, a todas las directivas, a toda la gente de Obedira por estar apoyando este humilde programa que no es que hizo Juan Cancio, ni Marcos, ni nada. Hizo el Obedira, apoyó este programa. Y mi agradecimiento es a todos mis colegas, porque ellos son los que hacen el programa. Siempre lo estoy diciendo con toda honestidad y con todo el amor del mundo a mis colegas. Les agradezco porque ellos son los que hacen el programa. Realmente un agradecimiento por tanto aprecio, tanto cariño en la calle, en cualquier lugar público, ese cariño con que nos trata la gente, ese aliento constante. Y en fin, y un mensaje y también a la gente joven que abrazó y que le gusta esto que nosotros hacemos a partir de Entre Amigos, que sea un poquito un norte para la gente joven que quiera hacer el arte y que piense que lo que es nuestro realmente es lo que nació aquí, y hoy lo damos continuidad a Entre Amigos, con las canciones, con las anécdotas y con esta improvisación y con esta manera de ser totalmente natural nuestra. Gracias por todo ese cariño a la audiencia. En ese programa, señores, hay honestidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar cada domingo de siesta con nosotros, y también a las madrugadas, a todos los amigos noctámbulos. Un abrazo grande.